Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy, regresamos de un hiatus o hiatus, no sé cómo lo pronuncien, pero regresamos de un descanso muy largo. De hecho, regresamos de varios capítulos que salieron ahí cuando pude sacarlos, y después un descanso bastante largo. Fueron 2 meses de inactividad total. Spotify para podcaster me mandó un mail que decía te extrañamos. La verdad es que no me esperaba darme un descanso tan largo. La verdad es que fue una cosa que también necesitaba un poco. Necesitaba recargar energía para ahora sí volver con todo. Y voy a planear mucho mejor mis tiempos para que el podcast no quede así apartado de las prioridades. La verdad es que estoy muy emocionada de regresar a hacer los podcasts. Es de las cosas que más me gusta que hago para el canal de YouTube y para Spotify en específico. Este es la único que hago para Spotify y lo hago con mucho gusto para todos los que escuchan con Spotify. Entonces voy a hacer un calendario para que sí o sí haya podcast cada semana, a menos que justo salga de vacaciones o algo así, que una semana no pueda grabar o 2 semanas máximo no pueda grabar, pero que ya no pasen 2-3 meses sin podcast y Spotify para podcasters me mande un mail de te extrañamos. Eso espero ya no pase. Y pues ahora sí que bienvenidos a Detective Conan número 163 y 164, caso número 163, 164, capítulo 163, 164, El secreto del sol, la luna y las estrellas. Debo decir que este capítulo en el manga sucede antes de que llegase Haibara. De hecho, un tanto antes. No es un cacho, no es como muy antes, pero sí es considerablemente antes. Y aquí Haibara ya tiene rato que apareció. Haibara ya tiene un buen rato que apareció. Aparece en el 129, este es el 163. Entonces ya llovió. Ya llovió de que Haibara apareció. Haciendo el cálculo justo de que salen unos 48 capítulos promedio al año, poco más, poco menos. Haibara ya tenía un año de que había salido en el anime de Detective Conan, más o menos. Entonces TMS se tardó en animar este capítulo y debo decir que como en un primer plano no me parece algo súper error de TMS. La verdad es que en su momento, antes de saber del manga, antes de saber de que TMS hizo un desmadre con la serie, antes de saber todo eso, pues justamente este capítulo no me había resultado raro, ¿no? Pero obviamente eventualmente llegas a un punto en el que este caso, al menos en capítulos recientes o relativamente recientes, dentro de lo que cabe podría llamarse reciente, mejor dicho, se menciona 2 veces y las 2 veces hacen hincapié que Haibara no estaba ahí. O sea, las 2 veces más recientes que mencionan este caso, las 2 hacen hincapié en que Haibara aún no llegaba a estar con ellos. Y me llama mucho la atención porque es de esas veces que, como el meme de si me dieran 10 pesos cada vez que esto pasa, tendría 20 pesos, que no es mucho, pero es raro que haya pasado 2 veces. Pues justamente es eso, o sea, al menos 2 veces ha pasado donde hacen hincapié que fue antes de que Haibara apareciera, 2 veces que han citado este caso y han citado que fue antes de que Haibara apareciera, lo que me parece sin duda raro. O sea, lo que me parece sin lugar a duda bastante extraño. Entonces, por alguna razón no quito el dedo ahí del renglón que TMS haya hecho algo que después se va a arrepentir, 400 años después, pero se va a arrepentir. Algo así como no matar a Akemi Miyano en el capítulo 13 tal vez, pero potenciado a la N potencia seguramente. Y no es la única vez, según yo, que se menciona este caso. No estoy 100% segura porque, a ver, no recuerdo todos los capítulos de Conan así a la perfección exacta y total. Pero estoy casi segura que hay por ahí un caso más adelante. Creo que al menos diferente a los casos que estoy mencionando, que mencioné previamente, los más recientes.
Estoy hablando de uno mucho más atrás de los más recientes, pero que creo que también se menciona el código justo del profesor en este capítulo que está en el piso. Creo que hacen una mención a que podría ser un código así. Creo que al final no era un código como el del profesor del piso, pero era, sale a colación el truco del profesor del piso. Entonces, es un caso que al menos que yo recuerde, creo que sí ha sido referenciado 3 veces y 2 de esas. Lo que me parece raro es que resalten que Haibara no estaba con ellos y que haya sido 2 casos relativamente muy recientes. O sea, a nivel anime estamos hablando en el 940 y algo y en el 1000 y cacho, y en espacio real entre el 940 y algo y el 1000 y cacho, donde se menciona este caso y se menciona que Haibara no estaba, en espacio real del manga es muy corto. O sea, hay como 2-3 casos máximo entre uno y el otro. Entonces, definitivamente es algo que hay que tener en cuenta. Y es algo que reclamarle a TMS por su carencia absoluta y total de, ¿cómo se llama? De continuista. A día de hoy creo firmemente, así, nada me va a quitar la idea de que TMS no tiene continuista. Y este capítulo es una prueba más. O sea, solo es una prueba más. O sea, hay muchísimas pruebas de que TMS no tiene continuista. Este solo es una más. Pero pues el capítulo 163-164 empezamos con Giri Giri Chop, que ya lo he dicho muchas veces, me encanta BC. De verdad, creo que de los que cantan openings de Conan son mi top 2 seguramente después de Maikuraki. BC me gusta mucho. Breakers también, definitivamente Breakers también. Pero de hecho incluso siento que Breakers debe tener influencia de BC en su música. Y BC me gusta mucho, o sea, de verdad me encanta BC, pero Giri Giri Chop en particular es como la canción de BC que no me gusta. Así, de todas las canciones que tiene BC, Giri Giri Chop no me gusta. Pero luego tienen cosas maravillosas como Pilgrim, como Don't Wanna Lie, Sleepless, que es de hace 1 año, 2 años, 3 años tal vez. La verdad es que muy buenas canciones, muy buen grupo, pero Giri Giri nada más no me llega al corazón. Pero pues el capítulo empieza con los niños emocionados justamente porque el profesor los está llevando a buscar un tesoro. Y Conan le dice al profesor justamente que el tesoro seguramente fueron los juguetes que fueron a comprar los dos juntos. Y también Conan le recalca al profesor que ha notado que ha estado gastando mucho. Y Conan, bromeando, le dice que si no habrá robado un banco. Pero el profesor le dice que no, que justamente entró a un negocio donde pues obviamente le dieron bastante dinero al respecto. Y le muestra lo que parece ser una tarjeta. Cuando Conan ve la tarjeta pregunta justamente qué es, y son los niños los que le mencionan que es un distorsionador de voz que hace que suenes como personajes de Kamen Yaiba o como Kamen Yaiba. Entonces, obviamente, al mencionar esto y al darle el ejemplo con la tarjetita que hace que suenes como Kamen Yaiba o como personajes de Kamen Yaiba, Conan ve que es el mismo funcionamiento de su corbatín. Y debo decir que aquí me encanta que el profesor le dice así como, mira, tú que siempre desprecias mis inventos, ahora están recorriendo el mundo. Debo decir que Conan en efecto siempre desprecia y menosprecia sus inventos, pero hijo mío, todo lo que usa para resolver los casos se lo dio el profesor. Las zapatillas, el cinturón, las gafas, las placas de los Detective Boys, todos son inventos del profesor. O sea, sí, su máquina de desayunos automática, o no me acuerdo, es mucho más adelante, o sea, creo que es como por el 700 o algo así, donde mencionan su máquina de desayuno automática. O sea, sí, esa salió mal. Y no solo, o sea, pero no solo los inventos que usa Conan Shinichi, los gadgets de Conan Shinichi están bien. Ya en casos más adelante en Magic Kaito, mencionan por ahí al amigo de G de Magic Kaito. Lo mencionan y mencionan que es un profesor que tiene un Volkswagen amarillo. Entonces, y el profesor menciona también a su amigo el del bar.
G de Magic Kaito tiene un bar. Entonces, aparentemente aquí no solo hay una persona que le sirven bien los gadgets del profesor. Que hablando de eso, o sea, justamente estamos viendo ahorita la película 26, mini pausa antes de seguir con este capítulo. La película 26 ya la vi, maravillosa, única, especial, inigualable, me encanta. Si me pudiera tatuar una película entera me la tatuaría. Esa, la 26. Y la película 27 me tiene hypeada también a mí. He visto mucha gente que está así como medio... No me hypea tanto, obviamente creo que lo puedo entender. Después de la 26 es difícil que algo hypee así. Tal vez alguna película Shinran podría hacerle bastante frente a la 26, pero no creo que salga inmediatamente después de la 26. Creo que es una buena jugada hacernos que la 27 sea... Kaito, Heiji, me parece una buena combinación. Y yo estoy sinceramente hypeada. Kaito me encanta, Heiji es de mis favoritos. Los dos, Kaito y Heiji, son de mis favoritos. Entonces la verdad es que también estoy muy hypeada por la película 27. Y algo que nos trajo la película 27 es el regreso de Magic Kaito después de 7 años en hiatus. O sea, aquí hay muchos hiatus, ¿no? El podcast estuvo en hiatus, es influencia de Gosho. Y Magic Kaito regresa después de 7 años de hiatus. Y yo estoy encantada. O sea, el último caso de Magic Kaito me gustó mucho del manga. Y a ver, el anime de Magic Kaito 14-12 me lo he visto 4 o 5 veces, que son más que las que he visto Conan, porque es difícil ver Conan 4 o 5 veces. O sea, no es porque sea imposible, pero un rewatch entero de Conan te lleva al menos unos 6 meses, 8 meses. Los rewatch que he hecho de Conan, o sea, todos han sido muy, muy lentos en tiempo. O sea, les digo, unos 6 meses, 8 meses. Y aquí les estoy hablando de hacer un rewatch nada más viendo los capítulos basados en el manga, los capítulos canon. Ya después, si quisieras ver del 1 al 1114, ¿qué vamos? Sí, vamos en el 1114, ¿no? Creo que sí, creo que sí es 1114. Te lleva más de un año. O sea, estoy 100% segura que te lleva más de un año. A menos que literalmente todos los días te sientes a ver 10 capítulos de Conan o más, 20. ¿Cuál es lo máximo que se puede ver en un día siendo realistas? O sea, obviamente respetando horas de sueño, respetando horas de comida, respetando horas de bañarte, respetando horas de ir al baño. Yo creo que lo máximo que se pueden ver han de ser unos 12 capítulos, tal vez 15. Aún así te llevaría un buen tiempo, o sea, un buen tiempo. Estoy sacando en este momento la calculadora. Voy a poner 1114 entre 15 capítulos, que creo que es el máximo que puede ver un ser humano en el día. Respetando horarios, les digo, respetando horarios de sueño, de comida, o sea, con pausas al baño, con pausas para bañarte. Seguramente alguna o que otra cosa así tocaron al timbre y te asomaste. Entonces creo que 15 capítulos me parece un número prudente. O sea, te tomaría 74 días. Y eso viéndolo, o sea, así exagerado, ¿no? O sea, que neta veas 15 capítulos diarios, 74 días, que son 2 meses y medio. Entonces, pues justo hacer un rewatch de Conan completo es complicado. Hacer un rewatch de Magic Kaito es algo que te lleva 2 semanas o 3 ya, así si vas muy lento, ¿no? La verdad es que a mí me encanta Magic Kaito, entonces yo estoy encantada que regrese, estoy emocionada que regrese. Y también estoy muy emocionada por la película 27. Estoy bastante emocionada por la película 27. Que por cierto, también creo que no va a haber como funciones previas a la premiere. Antes hacían funciones previas a la premiere. De hecho, el año pasado, uno de los dramas que hubo en Twitter, porque la gente le encanta gritar a la nube, fue por una de esas funciones previas. Alguien coló unos spoilers. Parece ser que esta vez, para evitar eso, cancelaron las funciones previas, pero lo informaron de una forma muy original. O sea, muy original. Como que Kaito se robó las funciones previas. Y también lo justificaron porque aparentemente se va a revelar algo plot related
en esa película. O sea, van a revelar algo con respecto al plot en esa película y no quieren que se cuele antes de la premiere. Entonces, estoy muy emocionada por ver esa película también. Pero bueno, después de esta gran pausa que hice para hablar sobre los inventos del profesor, Kaito Kid, película 26, película 27, aparentemente mi cuerpo no pudo resistir no hablar de eso, entonces dijo, lo hablamos ahora sí o sí. Regresando al capítulo, después de que Conan habla de los inventos del profesor, mejor dicho, después de que el profesor habla de lo que dice Conan de los inventos que él hace, llegan a la mansión que le pertenecía al tío de Agasa, del profesor Agasa, y que pues vivió en ella hace 50 años y era una persona famosa, muy rica. Y debo decir que ya, o sea, hay varias teorías por ahí circulando de Conan. Y que justo estos hace 50 años creo que conecta muy bien también con otra cosa dentro del timeline que si mal no recuerdo también pasó hace 50 años, pero no quiero spoilear mucho, entonces solo lo voy a dejar por ahí si alguno de ustedes ha visto esas teorías. A veces no hay que quitar el dedo del renglón, sobre todo porque este caso, les digo, se ha mencionado 2 veces relativamente reciente y como ya mencioné antes, tal vez si me dieran 10 pesos por cada que se menciona este caso a futuro, tendría entre 20 y 30 pesos, porque les digo que estoy segura que se menciona en algún otro más adelante, pero no tan próximo como el del 940 y algo y el del mil y cacho. Pero tendría entre 20 y 30 pesos que me alcanzaría para una quesadilla y no es mucho, pero ya es raro que haya sido mencionado 3 veces, entonces no quito el dedo del renglón. Y pues justamente el profesor le dice a los niños que le ayuden a encontrar el tesoro, ¿no? Los niños empiezan a buscar en una de las habitaciones y es Conan que empieza a hablar con el profesor con respecto a su tío, que ciertamente Conan ve era un hombre rico, ya que pues hace 50 años pudo mandar a hacer una pintura de él con una de las tías también de Agasa que estaba viviendo con él, que le estaba ayudando al tío, y pues justamente hace 50 años estaríamos hablando como de 1950, de acuerdo a las mismas restas que se muestran en este capítulo, estaríamos hablando de 1950, 1900 por ahí. Entonces, pues justamente el contratar a un pintor que vaya a tu casa a hacerte una pintura, ya hablaba de cierta posición socioeconómica. Y pues Agasa también habla un poco más de su tío, ¿no? Y de la hermana de su tío, que es justamente la otra tía que estaba quedándose ahí con ella, pero que la casa donde se encuentra en este momento buscando el tesoro ha estado 50 años deshabitada y pues justamente recientemente se ha decidido que se va a demoler, ¿no? Los niños siguen buscando y Conan les dice que pueden empezar con lo que está escrito en el piso, ¿no? Unas palabras que están como en katakana y los niños empiezan a preguntarse si esas palabras serán en inglés o estarán en árabe o estarán en algún otro idioma y el profesor dice que no será fácil, ¿no? Incluso dice así como yo creo que ni Shinichi puede con esto, pero se da cuenta que Shinichi no está en la habitación y cuando empieza a voltear para buscarlo, regresa Conan y se ve pensativo. Aquí el profesor como que se enorgullece mucho, se para el cuello, dice así como, me tardé 3 días en pensar este código, ni Shinichi lo tiene tan fácil, pero Shinichi dice, ya encontré los juguetes, están en la habitación de por allá, pero le causa curiosidad otro misterio, y es que una de las cosas es que encontró una moneda de 1 yen. Entonces, las monedas de 1 yen tienen 40 años de que salieron a circulación, de acuerdo con Conan y de acuerdo con el timeline de la serie. Si quisieran hacer un remake de este capítulo, tendrían bastante problemas con respecto al timeline, estoy 100% segura. Pero, pues justamente Conan menciona que esas monedas de 1 yen salieron a circulación hace 40 años. Si la casa ha estado deshabitada hace 50, pues está raro que haya una moneda que no debería de haber existido. Aquí
antes de explicar todo esto, el profesor piensa que ese es un gen que se le pudo haber caído a él cuando fue justamente a esconder los juguetes, pero Conan dice que no, porque el gen estaba polvoso. Entonces, si hubiera sido algo que se le cayó al profesor hace 2-3 días, no habría estado tan polvoso, pero definitivamente no había existido ese gen hace 50 años y los gen estaban en circulación hace 40 años, por lo que hay algo raro, ¿no? Hay algo raro, y lo que Conan dice es que hay indicios de que alguien estuvo en esa casa, y no solamente estuvo en esa casa de que entró hace X años un día y se fue, sino que hay indicios de que estuvo viviendo alguien en esa casa, estuvo leyendo. Hay un libro incluso con fragmentos de la misma moneda y con pelo blanco. Y pues, mientras Conan está diciendo esto, es Mitsuhiko el que se le acerca y le dice: y yo creo que también hubo niños porque hicieron unas travesuras. Y es que le enseña un jarrón cuyo base del jarrón tiene, aquí es donde entra el código real del caso, varios dibujos de sol, luna y estrellas. Entonces, justamente el código es un código con sol, luna y estrellas. Y no solo eso, sino que también Ayumi y Genta le mencionan a Conan que ellos también han visto este patrón dibujado en otras cosas dentro de la habitación. Conan y el profesor justamente mencionan la similitud que podría tener este código con los muñequitos bailarines de las novelas de Sherlock Holmes. Pero pues Conan empieza a decir que no entiende nada y eso solo lo emociona más. Descubrir el misterio le da adrenalina. El profesor lo entiende y también el profesor dice que parece ser que ha visto ese código antes, solo que no recuerda dónde, ¿no? Aunque Conan le insiste que recuerda, el profesor no puede recordar. Y aquí es donde los niños interrumpen toda esta emoción que empieza a sentir Conan, porque Conan no los ha ayudado a resolver el otro misterio, el código que está dibujado en el piso del profesor Agasa. Y aquí es donde Conan, pues justamente en pocas palabras les dice cómo hay que resolverlo. Y el código dice: sigue la flecha, ¿no? Los niños siguen unas 4 flechas que hay dentro de la casa. La primera estaba en el reloj, la segunda en unas cartas, la tercera en un ajedrez y la cuarta era un avión que estaba tirado en el piso para poder encontrar los juguetes. Dentro de esto, el profesor es el que dice que el avión tirado en el piso no estaba tirado en el piso cuando él lo puso. O sea, cuando él hizo el código, él no lo tiró al piso, sino que como que el avión se cayó después. Pero pues justamente cuando los niños abren la caja con los tesoros, básicamente están destruidos, pero destruidos así que dices, alguien los deshizo con odio, ¿no? O sea, de hecho se nota, los niños mismos dicen que fue una persona bastante cruel. Y aquí es donde Conan dice: el profesor es el que planeó esta búsqueda del tesoro para ustedes y el profesor nunca haría algo tan cruel como mostrarles juguetes deshechos con coraje, porque, o sea, por el mismo dibujo y por la forma en la que hablan los personajes se ve que fue con coraje. O sea, fue mucho coraje con el que destruyeron esos pobres juguetes que no la debían ni la temían. Y justamente lo que dice Conan es que probablemente alguien entró, siguió las pistas de seguir la flecha y cuando encontró esa caja vio los juguetes y del enojo la destruyó. Entonces seguramente hay alguien más por la zona vigilando esta casa. Pero también cree que debe tener algo que ver con ese código de sol, luna y estrellas que encontraron, ¿no? Con todo esto, los niños deciden que hay que ponerse a buscar más objetos que tengan ese código con sol, luna y estrellas. Y por otro lado vemos a alguien afuera con un pantalón con dobladillo. Es que, no, o sea, obviamente te enseñan el pantalón para mostrarte que hay alguien afuera. El profesor, de hecho, incluso escucha el ruido. Pero me encanta que es un pantalón con dobladillo. O sea, es un criminal que cuida no arrastrar sus pantalones. Aparte, o sea, no sé si soy yo o sea, hace mucho tiempo que no veo a alguien haciéndole dobladillo al pantalón.
A ver, también yo tengo que ser sincera, profesionalmente por donde me muevo, usualmente suelen aceptar que llevemos pantalón de mezclilla y que no llevemos pantalón de vestir, que creo que es usualmente al que se le hace dobladillo. Yo hace años que no uso un pantalón de vestir y los que tenía tampoco les hice dobladillo nunca. Pero asumo que ese es el tipo de gente que todavía va al sastre a que le hagan un dobladillo del pantalón o que aprende a hacer dobladillos del pantalón. Hay gente que lo sabe hacer. Conocí bastante gente que lo sabía hacer. Pero debo decir que aquí me causó un poco de gracia cuando estaba haciendo las notas que el pantalón tiene dobladillo. El pantalón de la persona misteriosa que los está espiando tiene hecho los dobladillos. Entonces, después de mencionar esto y ver al señor con el dobladillo, pues vemos que los niños encontraron varios objetos con el código y pues mientras todos están viendo el código y tratando de ver qué podría ser, el profesor también menciona que vio ese código en unas cartas que estaban totalmente escritas en hiragana. Al principio y anteriormente el profesor había mencionado que la tía que vivía con su tío, la hermana de su tío, era profesora de escuela primaria y primero piensan que esas cartas podrían haber estado en hiragana porque pudiera haber sido de algún alumno, pero parece ser que esas cartas las recibió durante 10 años recibiendo esas cartas. Y pues aquí sí no pudo haber sido un niño, ¿no? O sea, no es como que no, no haya evolucionado su escritura en 10 años. Y pues obviamente también en esas cartas, como al margen de la carta, estaba el código escrito por todas partes. Y alguna otra curiosidad también de las cartas es que no tenían escrito ni el remitente, ni quién las mandó, nada. Solo tenían escrito el nombre de su tía y la dirección de su tía. Aquí es obviamente donde Conan pregunta justamente si habría alguna posibilidad de que alguien más viera sus cartas. Y el profesor explica que su tía le llegó a comentar que había alguien que miraba su correo, aquí sí su correo físico, las cartas que le llegaban, que había alguien que como que lo miraba, ¿no? Como que la robaba y tal. Pero pues justamente eso solo añade al hecho de que alguien no quería que se supiera bien a bien el contenido de esas cartas, a menos que se supiera el código. Y el profesor lo que hizo fue preguntarle, y al principio como que iba a decir exactamente a quién, le iba a decir a Conan exactamente a quién, pero después lo disfrazó un poco justamente diciendo que le preguntó por el código a un amigo y vecino suyo, que es básicamente el padre de Shinichi, Yusaku Kudo, y que aunque al principio no supo, después parece ser que lo logró descubrir el código, se alegró, se encerró con las cartas un buen rato y después le regresó las cartas al profesor, le dijo que había sido algo emocionante de descubrir, de ver. Y le dijo al profesor que él era como el sol, que siempre le emocionaba y le iluminaba el existir cuando estaba aburrido. Entonces el profesor es un sol, eso es una verdad absoluta en Detective Conan. El profesor Agasa ciertamente es un sol. Y aquí es donde Conan dice que el escritor seguramente se dio cuenta que el código también estaba escrito en hiragana. Y pues ya en conjunto con que no querían que se supiera que había en esas cartas más allá de su tía y todo lo que está rodeando también el hecho de que alguien entró a destruir los juguetes, etcétera, 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 Conan piensa que en efecto hay un misterio en esa mansión, pero pues aquí acaba el primer capítulo, nos vamos con Free Magic, que de verdad no me gusta, o sea, de verdad he intentado que me guste Free Magic, pero nada más no entra a mi corazón. Y después de Free Magic nos vamos con Giri Giri Chop para entrar de lleno al 164 con un resumen del capítulo anterior. Algo que les digo, si ves Conan semanalmente, hay veces que el resumen del capítulo anterior es necesario, es así como justo y necesario, lo necesitas en tu vida, el resumen del capítulo anterior. Aunque debo decir que en particular creo que es más necesario cuando es un relleno. Hay veces que tengo el capítulo del manga muy presente, entonces pues justo no necesito el resumen, pero hay veces que también no está de más cuando lo vas siguiendo semana a semana.
Y después del resumen, justamente le preguntan los niños a Conan que cómo supo que el código estaba en hiragana, y Conan dice que es fácil de saber si sabes cómo empezar a buscar, ¿no? Entonces Conan empieza a explicar los patrones de las imágenes y justo es cómo tienen estos sutiles cambios, excepto un sol negro, o sea, un sol negro, y ese sol negro representa la N del hiragana. Debo decir que incluso en las notas de traducción de este capítulo, en las versiones que consulté para hacer las notas, venía que el código pues justo era demasiado japonés y se complicaba como traducir la explicación, pero pues la forma más sencilla creo de explicarlo es esto, o sea, las formas tenían ciertos cambios, a excepción del sol negro, lo que hace a Conan pensar que el sol negro es la N del hiragana, ¿no? Que es como el carácter que está ahí solito y que se representa a sí mismo, por decirlo así, ¿no? Y obviamente aquí es donde también Conan explica que los mismos dibujos también tienen ciertos patrones que le hacen pensar que ciertos puntitos que hay en el código representan lo que son como estas comillas o esta bolita que hay en el hiragana que justamente dicen su nombre aquí en Conan, dicen el nombre de esto. Pero es justamente lo que hace que ciertos caracteres del hiragana cambien de sonido, ¿no? La K cambia a Ga, la G cambia a B o a P. Entonces Conan resalta eso. Y aquí es justo como explica cómo es que pueden ir resolviendo el código poco a poco, ¿no? Dentro de esto ve que la copa de vidrio, cuando lees el código parece ser que dice carta. Mirando el candelabro dice propeller, que es pues justamente una pieza que está en el avión dice la pintura, y es aquí donde pues justamente encuentran que el código básicamente dice mira la copa, mira la pintura, mira el candelabro, mira la carta, mira bla 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 bla. Entonces Conan empieza a descifrar el código, hace una tablita para poder descifrar el código, o una tablita que te traduce el código, mejor dicho. Y después de hacer esta tablita que te traduce el código, Conan puede deducir el orden de los factores, ¿no? O sea, con cuál empiezas, que creo que es con el plato, y terminas con mira a la chimenea. Entonces, después de que ven que lo último que dice el código es mira a la chimenea, pues todos corren hacia la chimenea a mirarla, pero al Conan ver justamente la inscripción escrita en la chimenea, ve que lo que la chimenea dice es mira el plato. Entonces básicamente es un código circular, o sea, una vez que miras todo lo que hay que mirar, regresas al punto de partida, ¿no? Regresas al punto de inicio, y esto es lo que Conan hace pensar en algo me equivoqué, ¿no? El código regresa al plato, entonces Conan se sienta en medio del cuarto y empieza a pensar con respecto a en qué se equivocó del código, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo mal con el código? Y debo decir que aquí esto es algo que me encantó mucho desde la primera vez que lo vi, la primera vez que vi Conan yo sola con mi alma. Esto es algo que me gustó mucho, y las veces que he visto este capítulo y que he repetido este capítulo, ha sido algo que me encanta, y es que mientras Conan está pensando en qué se equivocó, cuál puede ser otra forma de deducir el código, cuál puede ser el significado oculto dentro del código, vemos que Ayumi está ordenando las cosas, y vemos que Ayumi está pasando constantemente cerca de Conan, ¿no? O sea, pasa por Conan, deja una cosa, deja otra cosa, pasa por Conan, deja otra cosa, pasa por Conan, deja otra cosa. De vez en cuando como que se desvía un poquito, pero pasa por detrás de Conan. Entonces vemos a Ayumi pasar varias veces cerca de Conan, ¿no? O sea, y es una constante que justo, o sea, no sé, la primera vez que lo vi fue así como, Ayumi está pasando mucho por Conan. Ayumi está pasando demasiadas veces por esa zona. Pero Conan está muy metido en el código hasta que el profesor le dice, oye, ayuda, ayuda, ¿no? Y aquí es donde Conan se da cuenta que todas las cosas que tienen el código se encontraron en la habitación, y ahí es cuando se da cuenta también que
Si se fijan en donde estaban colocados los objetos y se sigue el orden de la lista, básicamente todo o casi todos, no todos, pero hay un gran número de puntos que convergen en el centro de la habitación. Y es por eso que Conan dice, Ayumi ha pasado tantas veces por el centro. O sea, Ayumi pasó un chingo de veces por el centro por exactamente lo mismo. El código, los puntos donde se unen los objetos de la habitación pasan por el centro. Entonces es donde Conan decide revisar a detalle. Es que leí candelabro y como que se me cruzó. Aquí sí fue justificado el error de dicción. Leí candelabro y fue así como detalle. Aquí es donde Conan revisa a detalle la habitación y se da cuenta justamente del candelabro que está en el techo, y el candelabro tiene unas marcas. Conan le pide al profesor, muy de patrón, o sea, Conan es el patrón de todos aquí, pero hay veces que se le sale más lo patrón que otras, ¿no? Hay veces que es demasiado patrón y hay veces que solo es el patrón. Aquí, en su momento más patrón, le dice al profesor así como, rápido, súbame, cárgueme, y mueve el candelabro para ajustar las marcas justamente que están ahí. Al momento de mover el candelabro, ellos mismos escuchan que como que algo cayó por otro lado. Y cuando van hacia el lugar donde escucharon el sonido, ven justamente que se abrió una escalera que les lleva como a un ático, ¿no? El profesor Agasa dice justamente que a su tío le gustaban este tipo de cosas, este tipo de mecanismos, y no le parece raro, pero tampoco se imaginaba que su tío justamente tuviera como una entrada secreta a un ático, ¿no? Los niños, Conan y tal, suben al ático y Conan nota primero que pues hay justamente varias monedas de 1 yen y hay pintura, hay pintura en el piso, hay estos como botecitos de pintura. En la traducción que bajé al castellano decía latas, pero no eran latas, eran como estos tubos de pintura. Y justamente los niños están asustados porque ven que hay un esqueleto ahí. Hay un esqueleto ahí y lo que Conan deduce es que el hombre murió mientras estaba escribiendo las cartas a la tía. Ese hombre que está ahí muerto es el que le escribía las cartas a la tía sin remitente en el sobre. Así como la canción de Aunque tú no lo sepas de Clara Lago, que hay un versionado de El Canto del Loco que descubrí hace como un mes y estoy fascinada. O sea, estoy fascinada con Aunque tú no lo sepas versionado del Canto del Loco. La de Clara Lago ya la había escuchado para ¿qué? ¿Cómo se llama la película? Tengo ganas de ti. Pero esa es otra historia que no incumbe al podcast. Este hombre le escribía las cartas a la tía y parece ser que falleció por algún tema del corazón, ¿no? O sea, estaba escribiendo las cartas, le dio un infarto, murió. Y pues parece ser que este pintor descubrió aquel lugar mientras hizo la pintura de la tía y el tío del profesor Agasa. O sea, básicamente aquí es donde conectamos que este pintor que está ahí muerto en el escritorio es el pintor que hizo la pintura que vio Conan al principio. Y parece ser que se estaba escondiendo ahí porque estaba involucrado con gente que falsificaba dinero, ya que también lo que encuentran en la habitación es una placa para imprimir billetes de $20. Entonces era dinero falsificado y no solo era dinero falsificado, era dinero extranjero falsificado. Entonces eran dólares falsificados. Así que se puede decir que alguien contrató justamente a este pintor para que ayudara a falsificar dinero y lo que el hombre quería hacer era avisarle a la tía a través de las cartas. Pero pues justamente mientras todo esto lo está explicando, aparece un hombre que es el del dobladillo. Aparece el hombre que justamente les confiesa que llevaba años buscando. O sea, llevaba así, iba diario yo creo, a buscar qué onda con el pintor que estaba ahí escondido, no lo encontraba. Él mismo explica que pensó que Agasa iba a saber algo, pero se decepcionó cuando solo vio los juguetes, así que los destruyó en su coraje inmenso. Y pues lo que él dice es, los voy a matar, o sea, me han descubierto el crimen, los voy a matar, ya destruí los juguetes, matarlos me costará poco, pero
pues lo que le pide el hombre a Yumi, primero y antes que nada, es que le pase el molde del billete de $20. Y mientras Ayumi se empieza a acercar con el molde, Conan la detiene y le dice que él le dará el nombre, pero pues primero y antes que nada los llama por su nombre. O sea, llama al hombre del dobladillo, lo llama por su nombre. Y el hombre del dobladillo, bastante sorprendido, tiene un revólver, por cierto, tiene un revólver en la mano, el hombre del dobladillo. Bastante sorprendido le pregunta a Conan cómo es que sabe cómo se llama él, cómo sabe que se llama el hombre del dobladillo. Y Conan dice que se lo contó el hombre que está en la mesa. Y el hombre del dobladillo dice que eso no puede ser, ya que ya está muerto. Y Conan dice que si pone atención podrá escuchar a su fantasma. Y empieza a escucharse justamente la voz diciendo una y otra vez el nombre del hombre del pantalón con dobladillo. Cuando pasa esto, pues el hombre se asusta y empieza a disparar el revólver hasta que se le acaban las balas. Entonces el hombre desgasta todas sus balas en el cadáver y esto le permite a Conan pues ya patear ahora sí el molde del billete de $20 para darle a este hombre en la cara y efectivamente noquearlo, ¿no? Entonces, después de noquearlo, los niños le dicen a Conan, hay que huir de aquí, el fantasma auxilio. Y Conan dice que, tranquilos todos, en realidad el fantasma era precisamente la carta que usó y que mostraron al principio del caso. La carta que hizo el profesor, que distorsiona la voz al estilo Kamen Yaiba. Y lo único que hizo fue modificarle un poco las velocidades, el volumen y tal, para hacerlo más tétrico. Pero pues justamente hizo este truquito para poder engañar al hombre billetes falsificados, ¿no? El profesor le dice a Conan que cómo es que supo el nombre del señor dobladillo. Y Conan dice que estaba en una de las cartas que escribió el pintor, ¿no? En uno de los códigos, en una de las cartas, ahí estaba escrito el nombre del hombre del dobladillo. El hombre del pantalón con dobladillo, ¿no? Obviamente, con todo esto, el profesor Agasa dice que seguramente en sus cartas el hombre escribía agradecimiento a su tía por dejarlo esconder en la mansión. Conan le pregunta al profesor Agasa qué pasó con su tía y el profesor dice que se murió el año pasado, a los 70 y tantos años, ¿no? Entonces la tía apenas murió el año pasado y Conan, observando justamente una de las pinturas que había en el cuarto, que era una pintura de su tía como bastante bonita, piensa que seguramente en esas cartas no había solo agradecimiento, ¿no? Esa pintura no tenía cara de agradecimiento. Y nos vamos a Free Magic, que no me gusta, o sea, no me gusta, lo siento. Y regresando de Free Magic, tenemos la narración de que la policía llegó a arrestar al señor Dobladillo y pues ellos emprendieron su camino de regreso a casa. Mientras van en el camino de regreso a casa, el profesor le dice a Conan que no entiende por qué Yusaku, el papá de Conan, le empezó a llamar Rayo de Sol. Y Conan dice que básicamente estaba jugando, ya que el código del hiragana, el código de la luna, el sol y las estrellas, para escribir el nombre del profesor solamente se necesita usar los soles dentro del código. O sea, el nombre del profesor se escribe con puros soles. Entonces al papá de Shinichi le pareció gracioso hacer el chiste de que el profesor era el profesor Sol, era un rayo de sol. Y lo es, o sea, realmente el profesor es un solecito. Es un solecito maravilloso, pero pues a Yusaku le pareció gracioso relacionarlo con el hecho de que su nombre solo se escribía con los soles del código. Y pues aquí termina caso 163 y 164, El secreto de la luna, las estrellas y el sol. Un caso que les digo, sería un Classic Conan, de hecho es de los más Classic Conan, de los Classic Conan, pero
No quito el dedo del renglón porque les digo, este caso ha sido mencionado en 2 casos recientes, relativamente recientes, a nivel tiempo de la historia ha sido reciente, al nivel tiempo del relato pues ya han pasado algunos años, pero no quitaría yo el dedo del renglón. Les digo, me parece curioso que hayan sido 2 veces que se ha mencionado eso así tan específicamente. Y obviamente también el hecho de que TMS no tiene continuista, nunca tendrá continuista, jamás veremos a TMS con un continuista, eso es una realidad. A día de hoy yo creo que es parte como de su política, no contratarás un continuista para tus producciones, así como es como el decálogo de TMS. En el punto número 1 es no contratarás un continuista para tus producciones, así, ese es el decálogo de TMS. Pero eso hace que yo no quite el dedo del renglón. No quito el dedo del renglón ahí. Y pues una vez terminado este capítulo, les digo, un Classic Conan que tiene cosas muy interesantes. O sea, el código me parece muy bueno. O sea, me parece un gran código, muy bien pensado, muy bien hecho. Me encanta, o sea, me encanta el código. Conocemos un poco también del profesor Agasa, el hecho de que tuvo una familia adinerada, sobre todo su tío, hace 50 años, su tía que ayudaba a su tío, y obviamente también tenemos, por otro lado, cosas que por ahí irán saliendo también con respecto al dinero del tío de Agasa y al código también, que les digo, siento que el código, el de Agasa en el piso, estoy casi segura que se menciona en un caso donde Conan no podía resolver el código, porque creo que el código estaba espejeado. Les digo, no recuerdo, no, son más de 1000 capítulos y los 1000 capítulos me los he visto todos. Y algunos me los he visto solo una vez y algunos me los he visto 200 veces. Entonces, es difícil para mí recordar exactamente qué caso es, pero estoy casi segura que hay un caso donde Conan descubre que es un código que está espejeado, pero al principio piensa en el código del profesor del piso. Creo que esa es una de esas veces que se menciona. Luego tenemos la parte de sigue la flecha, que se menciona después en el capítulo 940 y algo. Y la mención con respecto a la mansión de su tío y las cosas que había en esa mansión en el capítulo del plato, que es como por el 1000 y cacho, ¿no? Sin decir muchos spoilers, ¿no? Tenemos el caso del código espejeado, que no sé qué tan adelante es, pero no es tan adelante. O sea, a lo mucho ha de ser capítulo 500, no, ni siquiera 500, yo creo que ha de ser como por ahí del 400, 300 incluso. El del código espejeado. Luego tenemos el caso de, o tal vez hasta 200, tal vez hasta 200. Luego tenemos el caso de Sigue la Flecha, que hay un caso similar por ahí del 940 y algo. Y tenemos justamente donde se menciona el tío de Agasa en el caso del plato, llamémoslo así, el caso del plato. Entonces, este caso se ha mencionado al menos 3 veces que yo recuerde. La primera, la del código espejeado, tengo dudas, o sea, como que mi cabeza me dice sí, Conan menciona que podría ser un código como el código del profesor del piso y intenta resolverlo pensando en ese código, pero al final ese no era y la resolución era que era un código espejeado. Pero no ese no estoy 100% segura. Pero Sigue la Flecha y el plato definitivamente son cosas que se hace mención en este caso. Entonces es un caso que, a pesar de que pareciese ser un Classic Conan, es difícil quitar el dedo del renglón de este caso, ¿no? Hay algunos casos que se te pueden olvidar más y otros menos. Creo que este es difícil que se te olvide incluso por las veces en las que se menciona. El caso por sí solo es muy bueno, a pesar de que aparenta ser un Classic Conan. Y por otro lado tiene esos momentos en donde podría no ser un Classic Conan. Entonces, hay varias cositas aquí en este caso que les digo, no hay que quitar el dedo del renglón. Pero pues para la próxima semana tendremos el misterio de la mansión de Totori. Y debo decir que estoy emocionada. Este es el caso que yo lo conozco como el caso de Muérete. Así, el caso de Muérete. Así lo conozco. El caso de Muérete. Tengo muchas cosas que decir en este caso porque a la vez me gusta y por otro lado
ciertas cosas digo, esa mamada que Goyo, o sea, muérete, específicamente muérete, para mí así como esa mamada que Goyo, pero, en general es un gran caso con Heiji, con Kazuha. Hay una serie de maravillas ahí que nuevamente no hay que quitar el dedo del renglón. Luego tenemos 170 y 171, el ángulo muerto en la oscuridad, con un personaje que va a aparecer y va a traer cosas, va a traer cositas. El ángulo muerto en la oscuridad. Luego 172 y 173, recuperar el mensaje póstumo. Otro caso que también es bastante interesante. Y después tenemos el especial de 2 horas sobre un asesinato de hace 20 años, donde va a tener una escena que a mí me parece emocionalmente cargada, y que yo digo, wow, esta escena me encanta, o sea, me encanta. Y después de esto vamos a ver la película 4, Captured in Her Eyes. Ya había comentado que en realidad esta película va después de un relleno que es el 186, de acuerdo con la lista que yo sigo para ver como dónde caen las películas en un orden como el más cronológico posible, ¿no? El más cronológico posible. Justo esta lista me hice después del 186, que es un relleno. Pero aquí lo que no quiero es cortar lo que va a ser el inicio de uno de los mejores arcos de la ficción. O sea, de la ficción en general. Para mí lo que es el inicio del mejor arco que tiene hasta ahora Detective Conan. Debo decir que el arco de Ron, sé que muchos fans le tienen como 500 peros. Para mí está siendo mi segundo favorito. Tiene cosas muy interesantes el arco de Ron, quieran que no. Para mí, o sea, ustedes podrán opinar lo que ustedes quieran. Para mí el arco de Ron es posiblemente el segundo mejor de Detective Conan. Pero por otro lado también debo decirlo que aún así está a años luz de lo que es el arco que empieza en el 176, que de una vez lo digo, va a ser el arco de Vermouth. Para mí me parece una masterclass de escritura este arco. O sea, a mí a día de hoy puedo ver y rever el arco completo hasta su conclusión y me parece una masterclass de escritura. O sea, tal vez digan, Rebeca, te falta, ¿cómo se llama? Bagaje cultural. Puede ser. Pero a mí me parece increíblemente bien escrito, increíblemente bien ejecutado. Y a pesar de que también tiene sus cosas, porque nadie es perfecto, o sea, a mí me parece maravilloso el arco de Vermouth. O sea, y el capítulo que lo culmina, 345, me parece de los mejores capítulos que he visto en algo de ficción, punto. O sea, me parece un capítulo increíblemente bien hecho, narrativamente hablando, y increíblemente bien construido a nivel escritura, que es justo lo que empieza en 176 a 178, el reencuentro con los hombres de negro. Entonces, por eso no quiero meter Captured in Her Eyes ahí, así como para cortarlo, porque después del reencuentro con los hombres de negro vamos directo a Desperate Revival, que también es otra cosa maravillosa. O sea, dentro del arco de Vermouth, el caso de Desperate Revival me parece también una cosa increíblemente bien hecha. O sea, me encanta Desperate Revival en el sentido emocional, en el sentido de misterio y en el sentido de construcción de los personajes. También me parece otra cosa maravillosa. Entonces, pues justo Desperate Revival, de hecho, pues es un capítulo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un caso, mejor dicho, que tiene 6 partes. Yo creo que lo más correcto sería dividirlo 2, 2 y 2. O sea, 188, 189, 190, 191, 192 y 193. Entonces, creo que esa va a ser la forma en la que voy a dividir Desperate Revival, se lo merece. Después tendremos 194 y 195, la cajita de música encomendada, otro caso bastante bueno. 199 y 200, Kogoro sospechoso, que es otro casazo, así, pero casazo gigantesco. Y después también vamos con algo que yo buscaba cada vez que acababa un capítulo de Historia de Amor de la Policía Metropolitana para el 205 y 206. Y después tenemos 212 y 213, Zetas, Osos y la Liga Juvenil de Detectives.
que es otro capitulazo, o sea, es otro capitulazo que a mí me encanta. Entonces, después de eso, tenemos 217 y 218, que es el secreto guardado de Megure, que también es un capítulo que me fascina. O sea, de verdad, es que estamos llegando a la época dorada de Detective Conan, no puedo dejar de decirlo. O sea, no puedo dejar de decirlo porque después de ese capítulo, que es muy bueno, el de Megure, tenemos el 219, que es reunión de detectives, así vamos a dejarlo. Un capítulo que plot. O sea, así, sin mucho spoiler para los que no están al día, es el capítulo que se llama, podríamos llamarlo plot, y aún así it makes sense. Y luego, o sea, seguimos con más. 220 y 221, una clienta y sus mentiras. Conocemos otro personaje que a mí me encanta cuando aparece y me encanta. O sea, ese personaje aparece muy poco, pero cuando aparece me encanta. Aparece muy, muy poco, aparece como 3 veces. Que es la madre de Heiji, de una vez, spoiler, la madre de Heiji. Luego tenemos 222 a 224, que tiene algunos elementos ahí de plot que se pueden perder un poco. Es un caso con Heiji. Y es un caso que tiene muchas cosas interesantes y mucha carnita que sacarle. Y le digo, o sea, me puedo ir así porque después sigue 226 a 227, la trampa del videojuego de lucha, que es... Va a aparecer un personaje que yo amo. O sea, en ese capítulo aparece un personaje que yo amo. Y si me sigo así, me sigo hasta el 345. Entonces yo creo que lo voy a cortar aquí. Pero que sepan que estamos entrando a la época dorada de Detective Conan. Ya estamos en ella. O sea, para mí desde el 129 ya empieza la época dorada de Detective Conan. Pero lo que para mí es una masterclass de escritura empieza a partir del 176, que es justamente el reencuentro con los hombres de negro, y lo que es el arco de Bermud. Entonces estamos muy cerca de eso, por eso también quiero mandar a Captured in Her Eyes un poquito antes. Y pues no he revisado la lista de cuándo va la película 5 y tal, pero seguramente dentro de los capítulos que ahorita mencioné, la película 5 debe de estar por ahí también. Que por otro lado, la película 5, madre mía, qué peliculón. Hace poco la vi ahorita en las vacaciones que tuve en el hiatus. En el hiatus, mi mamá y yo nos vimos todas las películas que tienen que ver con la organización. La película 5, qué peliculón, qué peliculón. Todas las películas de la organización son buenísimas. Creo que la más floja es la del perseguidor negro. La más floja, no es mala para mí. O sea, ninguna de las películas de Conan para mí es mala. Hay unas que me gustan más que otras. Perseguidor negro, creo que de las películas de la organización para mí es la que está más flojita, pero qué peliculón. Countdown to Heaven. O sea, la película 5, Countdown to Heaven, qué peliculón. Entonces también después la película 6 también estará por ahí dentro del arco de Bermud, que es The Phantom of Baker Street, creo que se llama, el fantasma de Baker Street, creo que sí le pusieron así en español. Otra película que, a ver, tiene, o sea, es todo lo que quisiera ser Sao. todo lo que quiso ser Sao, que no fue, lo hizo The Phantom of Baker Street en una película de 2 horas, menos de 2 horas. Pero bueno, les digo, época dorada de Detective Conan. Para mí este fue el punto en donde yo ya estaba enamorada de la serie, pero acabé de enamorarme por completo de Detective Conan en este punto. Y a día de hoy amo Detective Conan con toda mi alma, es mi vida, es mi ser, mi razón. Me encanta, y una de las razones también por las que hago este podcast con mucho gusto, a pesar de que me dio un pequeño hiatus. Es que se te pegan las mañas de Gosho, eso es lo que pasa, se te pegan las mañas de Gosho y entonces te das hiatus. Pero... no dejo de agradecer a todos los que escuchan este podcast en Spotify, en Apple Music, Apple Podcast, perdón, Apple Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, esa sí es Music, en Amazon Music, en YouTube y en alguna de las otras plataformas. Lo tengo en varias plataformas, pero las que me marcan las estadísticas son Spotify, Apple, Amazon. Y por aparte, pues, mis estadísticas de YouTube. Entonces, por un lado, muchas gracias a todos los que... Hay algunos que lo escuchan directamente de Spotify para podcasters. Entonces, también me salen esas estadísticas. Son como 2 personas, pero 2 personas que lo escuchan directamente de Spotify para podcasters.
gracias también. Entonces, pues muchas gracias a todos los que escuchan este podcast. Nos vemos aquí la próxima semana en El Misterio de la Mansión de Totori, aquí en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Nos vemos, muchas gracias, hasta la próxima, detectives.